va a continuar el maestro Gallardo, Alejandro Gallardo Cano, con su ponencia que, como aparece en el programa, trata sobre el sistema educativo nacional como un sistema adaptativo complejo. Muchas gracias. Buenos días a todos. La presentación está basada en la ponencia sugerida a la mesa científica de este encuentro y es realmente un ejercicio muy sencillo, un ejercicio en el cual se tratan de aplicar los principios más generales, pero también que son fundamentales de las ciencias de la complejidad, para comprender un asunto concreto, un asunto que en este caso se trata del sistema educativo nacional. Acá están los objetivos del propósito de la charla. Este ejercicio, por favor, la siguiente lámina, implica, por supuesto, utilizar los procedimientos metódicos, teóricos de las ciencias de la complejidad, que es una perspectiva científica muy en boga y muy eficaz en los años recientes, en las décadas recientes. Y tratar de comprender con esto un poco, contribuir al hacer una descripción del sistema educativo nacional como un sistema complejo, adaptativo, es una categoría específica, se busca contribuir con esta descripción a contribuir eventualmente a la solución de los problemas que aquejan al propio sistema. Es decir, hay una problemática inherente a este sistema, si lo vemos de esta manera. ¿Cuáles son estos problemas? La siguiente. Los podemos resumir de esta manera. Hay una ineficacia en el cumplimiento de los objetivos fundacionales. Ya cumplió 100 años. Si esto que vamos a enmarcar como un sistema, que es el sistema educativo nacional, que es harto complejo, no solamente complicado, pues aquí tienen algunos objetivos que están enunciados en sus documentos fundacionales, incluso en el artículo 3º. Y estamos cumpliendo apenas una semana hace 100 años y todavía están en suspenso. También hay una ineficacia en el cumplimiento de objetivos que fue adquiriendo en el camino. También no están originalmente asentados en sus cartas fundacionales y sin embargo son objetivos que se han ido, que le ha impuesto el contexto, el entorno a este sistema y que tiene que cumplir. Y que también hay sus asegúnes. También hay una permanente, una reiterada afirmación por parte de organismos que evalúan que también tiene bajos estándares de respuesta. Y obviamente la ausencia de recursos, que es un asunto que es de gran debate, porque por un lado el gobierno reporta que tiene un gran presupuesto, pero por el otro lado es siempre insuficiente, y esto no queda claro por qué, a qué se debe. Y bueno, hay comportamientos violentos que también en los años recientes, en el lustro reciente, se han desencadenado y que hay que ponerles atención. ¿De dónde surgen estos problemas? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo enfrentar este problema? Bueno, se propone enmarcar el sistema educativo nacional como un sistema adaptativo complejo. ¿Qué es un sistema adaptativo complejo? Entonces yo solo voy a abundar en algunos aspectos generales, no me voy a detener mucho en ello, dada la falta de tiempo, y tampoco puedo hacer un análisis tan profundo, una deconstrucción sistémica tan profunda por la falta de tiempo, pero creo que sí podemos alcanzar a ver algunos elementos que nos van a permitir avanzar en este enmarcado. El procedimiento de enmarcado se trata de, como se dijo ayer y como se afirma dentro de la metodología de los sistemas complejos, es el observador quien delimita mediante un ejercicio de navaja de Occam, es decir, cuál es mi sistema. El sistema obviamente debe de estar delimitado por las operaciones que realiza y también debe tener ciertas características para poder ser nominado como tal, ¿sí? Entonces, este procedimiento de enmarcado nos va a servir para identificar la influencia, presión y direccionamiento que otros sistemas tienen sobre nuestro sistema enmarcado, y también nos va a servir para diseñar modelos de intervención transdisciplinaria. Los problemas que tiene es imposible sean resueltos desde una sola óptica, esto es imposible, y precisamente para eso nos sirve la metodología de los sistemas complejos. Bien, por favor, la siguiente lámina. Para hablar de los sistemas adaptativos complejos les he preparado una metáfora, una pequeña animación, no dura mucho, que me permite avanzar muy rápidamente acerca de las características. Esta es una analogía, por favor tómenla como tal. Vamos a suponer que nuestro sistema educativo nacional es esta pirinola, este trompo. Vamos a observar su comportamiento. Por favor, obsérvenlo con atención.
Observen que se está moviendo en un entorno, en un piso que no es necesariamente el piso, está lleno de rugosidades, de zanjas, y esto obliga a que se comporte de cierta manera. También se encuentra con otras pirinolas más grandes que lo redireccionan, lo empujan. Pero vean cómo mantiene el equilibrio, y ahorita estamos viendo una toma centrada en lo que tiene dentro. Se trata de una pirinola que no está vacía. Estamos viendo que tiene dentro una serie de elementos que a su vez tienen una relación muy peculiar hacia dentro del sistema. Esto es una metáfora, esta es una analogía, pero fíjense bien que nos ayuda a comprender bastante fácilmente a qué se refiere uno cuando dice que un sistema adaptativo complejo, o un sistema complejo en cierto sentido, se adapta al entorno, pero siempre se mantiene en un equilibrio precario. Se ha elegido la figura del entorno porque precisamente mientras no deje de moverse o de girar, no va a desaparecer, no va a desaparecer como un ente que gira, que se mueve, que es dinámico. ¿Sí? Puedo repetirla solamente ahí, pero ustedes, y además no está solo en su entorno hay elementos que lo direccionan, que hacen que incluso podría cambiar de dirección, o incluso podrían ponerlo en entredicho, podrían comprometer su existencia. Esta es una metáfora de lo que podríamos considerar un sistema complejo. Vean ustedes, además adentro tiene elementos que también son importantes para determinar su equilibrio. Si se mueven todos hacia un lado o chocan de cierta manera, también van a comprometer o a redireccionar sus giros. Esta es una analogía muy útil para entender los siguientes principios que voy a enumerar de manera muy rápida. Para empezar, siempre contiene un gran número de integrantes, aunque no es una condición necesariamente suficiente. Esos agentes son diversos y son autónomos. No son una mera agregación, ahorita hago una aclaración sobre esto, y las interacciones no necesariamente son físicas, es decir, yo lo ilustré con una pirinola en donde están golpeando los elementos ahí, no necesariamente, también pueden estar determinados su relación por formas de intercambio de energía y sobre todo en los sistemas humanos por formas de intercambio de información. Esto es muy importante. Hay una riqueza en la interacción y esto quiere decir que no es lineal, es decir, no siempre corresponde una consecuencia a la otra, no es una relación causal sencilla, sino que puede tener consecuencias. Un pequeño elemento no tiene una consecuencia tampoco pequeña, puede ser enorme o puede no tenerla. Y estas interacciones son usualmente de rango corto y también son recurrentes. Hay una lista más grande, por favor. Por ejemplo, aquí aclaro, no es una mera agregación, no es un saco de papas, no están interactuando, no están dentro de un contenedor y ahí los meto tal cual, no. Los agentes están en perpetua interacción, están intercambiando información, hay relaciones de oposición, de acuerdo, en fin, en los actos humanos hay este tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando se habla de que no es una interacción lineal, aquí estoy poniendo el ejemplo muy claro del en los inicios de Peña, creo que estaba todavía en campaña, un acontecimiento en aparecer nimio que fue pues una mentira, es decir, enunciar una mentira de que bueno, los que me acosaron en una universidad privada no eran estudiantes, y lo que desencadenó eso fue, obviamente apoyada por los medios de comunicación a favor del gobierno, desencadenó un movimiento verdaderamente notable, que también fue efímero, no fue muy grande, pero sí efectivamente cuestionó incluso la forma en que se estaba haciendo la propaganda gubernamental. Es decir, un pequeño elemento desencadena una consecuencia que no es nunca lineal. Así son las interacciones sociales, nunca son lineales. Bien, entonces aquí, por favor, cuando se afirma que son sistemas abiertos es que siempre están abiertos a la influencia de otros. ¿Se acuerdan de la pirinola gigantesca que se acerca y la golpea y lo redirecciona? Otra vez vuelvo a indicar, no son interacciones de carácter físico, sino también son interacciones de carácter energético o de informativo. Operan siempre lejos del equilibrio, siempre están en el borde del caos, siempre están a punto de pararse, pero ese mantenimiento en ese borde siempre es una fuente de riqueza y de adaptación muy poderosa.
Los elementos no pueden afirmarse que sepan el todo en el sistema, son prácticamente ignorantes de lo que ocurre en la totalidad del sistema, y esta interacción siempre obedece a unas reglas muy elementales, muy sencillas. Entonces, estas son las características más generales de los sistemas adaptativos complejos. Hay un elemento más que es importante destacar y lo voy a mencionar de manera muy rápida, que es, por ejemplo, los sistemas sociales siempre están signados por la teleología, es decir, siempre están, obviamente, afectados por la conciencia y obviamente por las intenciones humanas. Son los sistemas más difíciles de entender en el universo, precisamente porque interviene, además de todos los otros elementos que se han enunciado, el aspecto teleológico, que incorpora estos elementos de significación y sentido que hacen todavía muchísimo más difícil el análisis y también la predicción. Prácticamente son impredecibles. Entonces, esto los mantiene siempre en un equilibrio dinámico y muy lejos de la estabilidad, siempre. Este es un cuadro del doctor Lara Rosano, en donde hablamos de la relación causal los sistemas, pero también la teleología, es decir, es una mirada hacia el futuro, siempre están moviéndose en función de un futuro posible, es de intenciones. Por favor. Hay muchas maneras de aproximarse a entender la teleología de los sistemas sociales. Yo en este caso solo destaco la weberiana, que sintéticamente él afirma en 2 o 3 de sus obras, sobre todo Economía y Sociedad, en donde él habla de que la teleología humana puede entenderse por estas 4 categorías o tipos ideales. Es la acción racional de los seres humanos conforme a fines, pero también hay una acción racional con arreglo a valores, es decir, no son propósitos concretos, pero sí son una serie de ideas que los agentes sociales pueden estar determinada a su acción social. La acción afectiva es también de cómo se encuentra en ese momento, de qué manera está afectado por otros, y su reacción entonces será en consecuencia. Y las acciones tradicionales, que se habla más bien de una especie de recurrencia. Bueno, es que así se hace, esa es la práctica, y la siguen haciendo. Hay muchas fiestas populares que operan de esa manera. Ustedes se acercan y preguntan a una persona que participa en una fiesta popular, y muy pocos son capaces de decir por qué se está haciendo esa fiesta. A lo más dicen, bueno, es en honor del santo, pero en estricto sentido es casi como una costumbre. Esto ya lo observaba Weber cuando afirmaba que hay ciertas acciones sociales que están determinadas por la mera costumbre, pero son acciones intencionales. De todos modos, no es la única manera de comprender la intención humana o la teleología humana. Hay más. Aquí estoy sintetizando lo que acabo de mostrar de Weber. Estoy aquí hablando de las acciones accidentales o reactivas, que la Escuela de Chicago también destacaba. Es decir, muchas de las acciones sociales también pueden ser en reacción a presiones de otros. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque si no, de todos modos voy a desaparecer. También es un conjunto, una forma de analizar la teleología humana, sobre todo de Václavic y de Bateson. Y las emotivas e involuntarias ya las mencionaba Weber, pero las profundiza mucho un autor, sobre todo Antonio Damasio, un neurobiólogo muy importante, muy contemporáneo, que él habla de las emociones que son producto de ciertos ritmos que se generan en la propia sociedad. Y finalmente, lo que afirma Luhmann, en que los sistemas complejos adquieren un sentido propio. De hecho, él dice que los sistemas sociales tienen sentido, son sistemas con sentido, es decir, con una orientación de futuro. Esto es importante tenerlo en cuenta por lo que sigue. El sistema educativo nacional como un sistema adaptativo complejo. Entonces ¿se puede afirmar que es un sistema adaptativo complejo? Bueno, tengamos a la vista estas 4 categorías. La primera de ellas es la autoorganización, que es uno de los elementos que se mencionaron en la lista anterior. La evolución, que implica un cambio, una adaptación, una coevolución con otros elementos, otros agentes. Y finalmente, la emergencia. Es decir, hay fenómenos en los que la acción conjunta están plenos de fenómenos de emergencia. La interacción de sus agentes genera fenómenos de emergencia que no corresponden a la acción de ninguno de sus elementos. Vamos a ver vamos a tratar de identificar esto en
el sistema educativo nacional, y para ello preparamos pues estas que son preguntas, y en una afirmación que se convierte en una hipótesis sería esta la tarea. Se afirma de entrada, y hay que verificarlo, que se trata de una organización compleja y en algunos casos adaptativa. Yo creo que en muchos de ellos, pero hay que investigar más. 2, sus agentes tienen múltiples interacciones y en ellos abundan mucho los bucles, las retroalimentaciones, pero muchos. Ahorita voy a dar un ejemplo de algunos de ellos concretos que son verdaderamente interesantes y que obviamente generan una nueva forma, una nueva dinámica dentro del propio sistema y también generan nuevas estructuras, es decir, fenómenos autopoyéticos o de autoconstrucción. Es una organización con una evolución relativamente acelerada, aunque ya tiene 100 años. Recuerden que estamos observando al sistema educativo nacional que hemos enmarcado, y el sistema educativo nacional nace prácticamente a finales de la Revolución de 1910, tal cual. Por supuesto hay antecedentes de él, por supuesto que sí, pero tal cual lo hemos enmarcado es en su perfilado más contemporáneo. Bien, es sensible al intercambio de información y presiones del entorno, es decir, lo cual determina una permanente inestabilidad. Nunca está en equilibrio pleno, nunca se está quieto y nunca se puede decir que está acabado y que es perfectamente operativo. Como también da respuestas bastante operativas a problemas concretos de la sociedad. Y también, como hipótesis 6, sería que sus agentes siempre tienen un comportamiento recursivo, reactivo o adaptativo. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Para empezar, vamos a identificar los agentes del sistema, es decir, quiénes lo integran. Y me baso en lo que dicen las páginas electrónicas de la propia SEP. Aquí los agentes están perfectamente bien identificados. Obviamente están fuera algunos otros más, pero los principales aquí están. Tenemos agentes de tipo 1, que serían las autoridades de la alta dirección, digamos, están presentes, son omnipresentes. Y también los agentes de tipo 2, que son los gestores o directores, que están permanentemente en todas los enclaves de escuelas primarias, preprimarias, preparatorias, bla, bla. Ahí están. Es un agente que está presente todo el tiempo. El agente tipo 3, que es muy importante, obviamente, los docentes, ¿sí? De todo tipo, o sea, desde facilitadores, asesores, asistentes educativos, etcétera, que tienen una función, cada uno de ellos tiene una perfilada una función. Los tipo 4, los trabajadores no docentes, que también normalmente se les conoce como trabajadores administrativos, los padres de familia y, por supuesto, los estudiantes. Cuando tratamos de representar este universo, vamos a ver que el sistema lo podemos dividir en subsistemas específicamente, y además así nació. Hasta aquí no estamos hablando de un sistema complejo, sino un sistema meramente complicado. Vamos a ver el siguiente esquema. Por ejemplo, aquí están. En el entorno, el más general, el círculo más general, pues estamos considerando las autoridades reguladoras y de alta dirección, ¿sí? Que afectan a todos, ¿sí? Digamos, son las autoridades de la SEP, que queda claro. Pero después tenemos subsistema de secundaria, de media superior, de educación superior, de capacitación para el trabajo, de educación preescolar. Cada una de ellas tiene sus peculiaridades, solo las estoy esquematizando, estoy simplificando. Y en cada una de ellas están presentes todos los agentes, el A2, A3, A4, A5, A6, en cada una de ellas. Están en orden de número. Son más los alumnos que los trabajadores, que los docentes, etcétera. Es decir, es una pirámide jerarquizada, pero por la cantidad de elementos o de agentes interactivos. Fíjense que ninguna de ellas está desconectada, todas ellas están interconectadas y hay una secuencia lógica. Empiezo en preprimaria y me sigo con primaria, secundaria, media superior, y si quiero también hay algunos que hacen un atajo desde aquí para acá, ¿no? En fin, está el sistema aquí descrito de una manera muy esquemática. Sin embargo, nos empieza a permitir estudiar rápidamente la cantidad de relaciones interactivas que tienen. Si empezamos a jugar a ver interconexiones entre ellos, vamos a empezar a descubrir que el sistema empieza a dejar de ser una mera organización social diseñada originalmente para cumplir una función, una tarea perfectamente clara, y es cuando empieza a convertirse en un fenómeno, en un sistema complejo. Vamos a ver un ejemplo de ello. La primera relación que detectamos aquí
es un bucle, como por ejemplo los formados en el subsistema de educación superior, los profesores normalistas, nutren a la educación primaria, a la educación preescolar y más o menos a la educación secundaria y en algunos casos también excepcionales en la educación media superior. Pero aquí tenemos, fíjense, aquí ya estamos empezando a ver bucles dentro del propio sistema, es decir, los profesores normalistas nutren, son los propios profesores que nutren a la educación preescolar. Y obviamente aquí hay toda una estructura jurídica, una estructura sindical, una estructura laboral que permite y ha ido orientando estas relaciones. El simple hecho de explorar estas relaciones nos llevaría a varios trabajos de doctorado para ver de qué manera ocurren esas relaciones interactivas. Pero la cosa no queda allí. Vamos a ver cómo va siendo cada vez más complejo este sistema educativo nacional y por qué nos atrevemos a afirmar que es un sistema adaptativo complejo. Vamos a verlo acá. Estoy destacando este bucle y vemos otra vez la lámina. Entonces, destaco este bucle. Ahora vamos a avanzar la siguiente. Gracias. Solo quería puntualizar. La siguiente. Otra relación interactiva dentro de esta jerarquía. Se empieza a crear una jerarquía sistémica cada vez más elaborada, más compleja, que deja de ser meramente complicada. Cuando vemos las relaciones que establecen, por ejemplo, por favor la siguiente. ¿Saben ustedes que el sistema educativo nacional no solamente es el del ámbito público? Se refiere a público aquel que está gestionado, administrado directamente por las estructuras de gobierno, ¿sí? La SEP. Pero la SEP también tiene mucho que ver con lo que ocurre en el ámbito privado, que además ha tenido en las últimas décadas, precisamente por la dirección que ha tomado el sistema complejo, ha crecido enormemente. Por ejemplo, ahora ya hay más educación superior que se ofrece en el ámbito privado, hay más universidades privadas que públicas y ha sido una tendencia marcada desde hace más de 20 años. ¿Sí? Entonces, observen cómo aquí incluso también empieza a haber una serie de relaciones muy interesantes. Empieza a haber como bucles internos entre niveles de sistema. Ejemplo, hay estudiantes, que cada vez más estudiantes que salen del bachillerato y que tienen que buscar, ante la falta de cobertura, tienen que migrar hacia el sistema de educación superior, pero del ámbito privado. Como ven, aquí empezamos a tejer una serie de relaciones que va haciendo cada vez más complejo el sistema. Obviamente estas relaciones, como hemos dicho, nunca son lineales. De esas relaciones que se establecen entre niveles sistémicos, obviamente surgen otras estructuras son elementos verdaderamente impredecibles. Ya tenemos más elementos para afirmar que efectivamente el sistema educativo nacional es un sistema adaptativo complejo. Ahora, otro ejemplo que quiero ser muy rápido ya para abreviar, que puede indicar, es un indicio de aquellas preguntas iniciales que hicimos, es, por ejemplo, el surgimiento del sindicato. Observaron que yo no lo puse entre los agentes iniciales, no está en aquellas pirámides rodeadas enmarcadas por círculos, y sin embargo ha estado casi presente de manera muy activa y muy directa en el desarrollo del sistema complejo, pues a partir de después de los 10 primeros años de existencia empezó a tener una fuerza brutal. Es decir, se desarrolló como una estructura autopoyética, ¿sí? Surge precisamente de esta relación. Fíjense ustedes, este es el sistema educativo nacional, ¿sí? Aquí hay una relación interactiva muy interesante entre los agentes A1, A3 y A4 y A2, es decir, los docentes, las estructuras de gobierno directa y las autoridades de gestión más generales. Pero también obedecieron a presiones de un entorno transaccional, el entorno directo de los sistemas, el entorno que lo afecta de manera directa y es afectado también. Tenemos, por ejemplo, que el sistema político mexicano en esas décadas, en esas fechas, estaba necesitado o estaba muy interesado en erigir una estructura corporativa poderosa para garantizar su permanencia en el poder. Y eso facilitó mucho el surgimiento del sindicato. Pero también había una presión más alejada del entorno más alejado, el entorno mundial. Había un movimiento, y esto está perfectamente bien documentado en los estudios históricos, un movimiento muy poderoso que empujaba hacia la conformación
de la lucha sindical mundial, y obviamente el sistema educativo nacional no era insensible a ello. Por eso es que intervinieron tanto los agentes A3, los docentes, la protección de sus derechos y obviamente haciéndose consonancia con un fuerte direccionamiento de los sistemas externos. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo hay una jerarquía interna y una heterarquía también así dentro del sistema y con su entorno. También esto nos permite afirmar que es un sistema adaptativo complejo. Entonces aquí tenemos las presiones del macrosistema general y las del entorno transaccional. Esto para hablar de lo que está ocurriendo, solo como un último ejemplo de esta exposición, es ¿qué está ocurriendo actualmente? ¿Cómo podemos enfrentar los problemas la problemática que es inherente al sistema educativo nacional? Pues considerando todo esto, es decir, veamos, el entorno transaccional del sistema educativo nacional está conformado por otros sistemas que lo influyen directamente: el sistema político nacional, el sistema cultural y ecológico, el sistema económico nacional y, por supuesto, el sistema de la innovación tecnológica y de la comunicación. Pero estos tampoco se mueven de manera individual, también están determinados por un suprasistema, los suprasistemas del entorno contextual, y en este caso han sido verdaderamente definitorios. Por ejemplo, las presiones del Banco Mundial o de los organismos internacionales que han redireccionado permanentemente desde hace más o menos 25, 30 años al sistema educativo nacional. No nos sorprenda que estas tendencias de la formación por competencias, del fomento al individualismo, de disminuir un poco el trabajo colaborativo y cooperativo, son resultado de estas presiones. Cuando hacemos un análisis detallado de esta visión vuelapájaro general, sistémica, es bastante sencillo empezar a elegir qué ámbitos, qué elementos de investigación podemos hacer dentro de nuestra especialidad, y también a qué especialistas invitar para realizar investigaciones de carácter transdisciplinario. Tengo poco tiempo, pues, pero esto que he tratado de sintetizarles es una manera muy fácil y muy elemental de cómo aplicar la metodología de los sistemas complejos para enfrentar problemas realmente complejos y que facilitan bastante la manera de incidir en los problemas, ¿sí? Aquí hay este mismo diagrama anterior nos da pauta para ver por qué el CNTE resurge. Es una estructura sindical que ya existía desde los años 70 y que tiene un enorme protagonismo a partir de, no sé, de 2010 más o menos, ¿no? Y es como una respuesta a estas presiones y sobre todo a los agentes tipo 1, al sistema político nacional, que pretende dar una orientación al sistema educativo nacional, y hay una respuesta en contra de estas estructuras sindicales que han dado, yo creo que dignamente, la batalla. Pero bueno, en fin, esta es la manera en que podemos hacer un análisis general aprovechando la metodología de las teoría de sistemas complejos. Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Es muy apresurada la exposición, pero creo que de manera general se presenta una visión general que es metodológicamente bastante útil. Gracias por la atención.